Y es una sensación tremendamente bonita, pero también tremendamente abrumadora. Esto que me está pasando es muy único. Y esta experiencia quiero atesorarla. La historia de mi vida, me apetecía documentar mi vida. Lo que te voy a contar es como muy peliculero, pero es que fue así. Reserva tu fecha, te esperamos en Cupertino. Y fue como... Estaban invitando a mi comunidad. Mi primer Apple Event lo recuerdo como un aprende todo lo que puedas. E intenta ser como una esponja, también disfruta, no te olvides de disfrutarlo. Siempre con unos dolores de tripa que te morías de los nervios. Me cambió la vida como creador de contenidos. Mira, esta de aquí es la invitación de este año para asistir a la presentación en el Apple Park sobre, me imagino que será el iPhone 15, 15 Pro y demás. Es el día 12 de septiembre del 2023 a las 10 de la mañana, hora de Cupertino. Y esta es la invitación que me enviaron justo el otro día. Si echo la vista atrás, me acuerdo que la primera vez que recibí esta invitación fue hace 6 años para asistir a la presentación del iPhone 10CS y 10S Max. Y aquella invitación me cambió la vida como creador de contenidos. Imagínate, ¿vale?, lo fuerte que es esto. El hecho de decir una invitación a un evento me cambió la vida. Me cambió el hecho de poder decir, ok, Víctor, ahora te dedicas a lo que te dedicas en gran parte por eso, porque me llegó esa oportunidad, supe aprovecharla y mordí como si fuese un Rottweiler aquella oportunidad y no la solté, ¿sabes? Y ahora, echando la vista atrás a todo esto, me doy cuenta de esas pequeñas decisiones y también pequeñas oportunidades que te llegan como creador de contenidos, muchas veces sin saber exactamente de dónde te vienen, pero que son increíbles. Y que hace que justo lo que te estaba contando estas semanas atrás sobre el síndrome del impostor, sobre el no sentirte suficiente, sobre ese trabajo que muchas veces tiene tan altos y bajos, ¿no? De repente se desmonta todo eso como un castillo de naipes y es una sensación tremendamente bonita, pero también tremendamente abrumadora. Y es justo de lo que quiero hablarte. ¿Sabes? Cuando en la película de Charlie la fábrica de chocolate la gente compraba unas tabletas de chocolate y les llegaba una invitación, ¿no?, el ticket dorado para poder ver la fábrica por dentro. Pues así es como me sentí yo un poco. Como ese Charlie, pero sin saber demasiado bien por qué estaba allí, pero con unas ganas increíbles y con una responsabilidad increíble de transmitir aquello de la mejor forma posible. Y 6 años más tarde, aquí estoy a unas horas de ir para Cupertino y me siento igual. Me siento como ese Charlie en la fábrica de chocolate, con 6 años más, pero diciendo, wow. Así que es de lo que vamos a hablar hoy, de eso. En los 2 últimos episodios he querido hablarte un poco sobre el backstage de lo que es la creación de contenidos, ¿no? De esas luces y sombras que a veces tienes, de esos momentos en los que no sabes si lo que estás haciendo es lo correcto, de todas esas dudas que se te pueden llegar a generar porque no te crees suficiente, no crees que lo que estés haciendo sea lo suficientemente relevante y porque a veces te crees que eres lo que tu último vídeo marca en la parte de abajo, el numerito de abajo, y eres mucho más que eso como creador de contenidos y eres un legado al final, bueno, un legado, eres el continuo de los vídeos que has ido subiendo, ¿no?, hasta ahora. Y hoy justo de lo que quiero hablarte es un poco de una parte más luminosa de lo que es la creación de contenidos, de esas oportunidades bonitas que a veces te llegan, por eso es un lado mucho más luminoso, pero muchas veces ese lado luminoso no se ve tanto. Y como ya te he contado en Expreso con Víctor, en el podcast diario, al final asistir al Apple Event es una de esas oportunidades increíbles, es como wow, qué ganas, pero también al mismo tiempo de sentirte tremendamente responsable por ver cómo lo puedes hacer de la mejor forma posible y cómo cada año hacerlo mejor y mejor y mejor. Es un poco lo que te decía, ¿no?, la frase del episodio anterior. Si me dices salta hasta aquí, voy a saltar más allá. Bueno, pues ese salto te lo marcas tú mismo, ¿no? Si el año pasado dejamos el Apple Event en este salto, ok, este año queremos hacerlo así. Y es que con cada salto que damos de estos, al final lo que hacemos es que el canal
crezca aún más y que sea más sólido. Por eso para mí es una oportunidad de oro que al mismo tiempo tienes que planificar tremendamente bien. Y te voy a contar por qué. Cuando empecé a crear contenido para YouTube, hace ya bastante tiempo, empecé como en 2017 a tomármelo todo esto de forma en serio, todavía no existía el término, bueno, sí existía, pero yo no me lo autodenominaba así, ¿no? El de creador de contenidos. Existía mucho más el de youtuber, el de instagramer, o sea, tu creación de contenidos estaba muy asociada a la plataforma para la que creabas ese contenido, ¿no? Y no se tenía esa especie de figura de creador de contenido global en el que te tomas tan en serio una red social como otra red social, en el que tienes una estrategia marcada para cada una de las redes sociales. Y de hecho, cuando empecé a crear contenido, empecé hace un poquito más de tiempo, pero con un canal de videojuegos que era para mí un experimento. Pero cuando empecé a tomármelo en serio, empecé a hacerlo con blogs, porque mi idea era contarte quién era Víctor Abarca, ¿no? Quién era la persona que había detrás de ese canal. Y luego poco a poco irte transmitiendo algunas cosas que me gustaban, y una de mis grandes pasiones siempre ha sido la tecnología. La tecnología además me parecía que era un vehículo muy bueno para poder hacer crecer el canal en general por un motivo. La tecnología es algo que llama la atención a la gente, es algo que estamos continuamente buscando en internet porque queremos tomar mejores decisiones de compras, queremos saber cuál es el mejor teléfono para X o Y persona, queremos saber, por ejemplo, qué ordenador comprar. Es decir, es un contenido que la gente busca de forma activa. Es un contenido que, como cuento en el curso para creadores de contenido, es un contenido help, que se posiciona muy bien porque ayuda a la gente y lo encuentra. Y luego está el contenido de blog, que es un contenido mucho más hub, en el que, bueno, la gente que te sigue en cierta medida por quién eres, por las experiencias que cuentas, por tu día a día, y es un contenido muy único. Pero ¿hasta qué punto podía ser lo suficientemente único como para que atrajese a la gente? Y eso era una cosa que a mí me bugueaba bastante el cerebro, porque no creo que sea una persona tan única, no tengo una vida tan extraordinaria. Sin embargo, sí que consideraba en aquel momento que las cosas que estaban por venir en mi vida, por ejemplo, el tema de los cambios de residencia, el pasar de España a Texas, luego de Texas a Nueva York, de Nueva York a San Diego, California, pues era una historia muy diferente, pero que esa historia la tenía que ir complementando también con un contenido que fuese atractivo y que fuese fácilmente encontrable. Y entonces ahí fue cuando pensé en la tecnología. Y una de mis marcas favoritas siempre ha sido Apple. Apple es una marca que me atrajo pues desde los 16, 17 años, cuando me regalaron mi primer iPod. O sea, ahora mismo sé que muchísima gente es como, no, yo quiero cualquier cosa de la manzana, ya sea un iPod, ya sea un iPhone, ya sea lo que sea. Bueno, ahora ya los chavales no llevan iPods. En mi caso, de verdad, o sea, me flipaba la música y tenía un MP3 de la marca, no me acuerdo de qué marca era, te lo juro. Creo que era de la marca Acer. Y era un MP3 de 128 megas. Ahora me está empezando a venir. Que me lo compré para un cumpleaños. Pero con el tiempo, o sea, los 128 megas se me quedaron pequeñísimos. Y además que si me conocías por aquella época, o sea, yo siempre iba escuchando música. Quizás porque me gustaba esa sensación de tener mi propio mundo. Para mí la música era un refugio para muchísimas cosas. O sea, siempre estaba o leyendo cómics o pintando Warhammers o... sí, me encantaban los Warhammer. De hecho, tengo todavía los Warhammer en mi casa. Mi madre hace muy poquito me dijo, oye, ¿por qué no tiramos los Warhammer y los regalamos? Y dije, no vamos a tirarlos. O sea, aquí hay un dineral metido, y segundo, hay un montón de horas metidas de cuando pintaba con el pincel estos Warhammer. Y lo tercero que siempre estaba haciendo era escuchando música. Y por eso cuando me regalaron mi iPod, o sea, fue como, ok, espera, que ahora puedo meter un montón de canciones en este dispositivo, que puedo meter toda mi biblioteca de música aquí. Y además que en aquella época todavía estábamos con los CDs. Y sí, yo compraba los CDs originales. O sea, sé que en aquella época está todavía el tema de... O sea, mogollón de peña, ¿no? Hacía los RIP de los CDs y todas estas cosas. Pero yo tampoco tenía tantísimos... O sea, no tendría tantísimos gastos, y además de como daba clases de inglés, hacía como un mogollón de cosas extraescolares, pues al final siempre tenía un poquito, ¿no? No tenía mucho, pero como decía yo, para mis vicios tengo. Y mis vicios eran la música y los cómics. E ir de vez en cuando
cuando también al cine, porque me gustaba muchísimo el cine. Bueno, ir de vez en cuando al cine era ir todos los fines de semana al cine. Me encantaba el cine. Mis padres no me daban paga, o sea, que eso es la típica cosa. Lo que pasa es que trabajaba, siempre estaba haciendo cosas. Y cuando me regalaron mi primer iPod, eso sí, pues fue como... wow, espera, que ahora puedo meter todos los CDs que tengo aquí en esta estantería, los puedo llevar siempre en mi bolsillo. Y me pareció mágico, me pareció sobre todo muy interesante. En aquel momento no era un ecosistema como tal, pero el dispositivo como tal. Y como cuando lo conectabas con tu ordenador, que en aquel momento mi ordenador era un PC de Packard Bell, pero tenía iTunes, cuando conectabas tu iPod con iTunes, todo funcionaba, todo se sincronizaba, todo era sencillo y fácil. Y cuando empezó a llamarme mucho más la atención el tema de la fotografía, y mis padres me regalaron una cámara cuando tenía 18 años, fue como el regalo grande para tu 18 cumpleaños, fue la cámara de fotos. Junto con esa cámara de fotos vi que me encantaba la fotografía, me hice un curso con una fotógrafa súper famosa que se llama Isabel Muñoz, y me acuerdo que me empezó a llamar mucho más la atención la fotografía, pero veía que, por ejemplo, mi ordenador de aquel entonces tenía un punto en el que pues ya no iba a más. Se estaba muriendo ese ordenador. Sin embargo, cuando empecé a mirar opciones, encontré el Mac. Y estuve ahorrando durante un verano entero para comprarme el iMac del 2009, un iMac precioso de aluminio y todo esto. Y es verdad que la configuración inicial que yo me podía permitir con el trabajo que había hecho ese verano no era demasiado, pero mis padres me vieron trabajar tan duro ese verano que efectivamente te dije antes que no me daban paga, pero sí que es cierto que cuando veían que me curraba algo y que quería algo de verdad, pues ellos me ayudaban. Y entonces me ayudaron a comprarme, no ese Mac, o sea, a comprarme el Mac, pero me dijeron, ok, ¿cuánto más necesitas para que la versión barata que te vayas a comprar sea un poquitín mejor, ¿vale? Que tengas más almacenamiento. Y entonces, no sé si fueron 400, 500 euros más. Y me dijeron, ok, bueno, pues eso te lo ponemos nosotros porque sabemos que has estado currando y porque ya empezaba la universidad y era como, y ahora tienes que centrarte en la uni, tienes que dejar el trabajo de verano, ¿vale? Y tienes que centrarte en la uni. Y me encantó la simplicidad con la que, digamos, podía hacer todas las cosas. Y para mí fue una ventana al mundo creativo tan importante, o sea, la música por un lado, la fotografía por otro y la edición digital dentro del Mac, que hizo que al final empezase a tener una conexión con la marca muy fuerte. No tanto con la marca porque sí, ¿sabes? No tanto porque, lleva el logo de la manzana, no tanto por eso, sino porque lo veía como un instrumento, una herramienta creativa que para mí era tremendamente útil. Y así fue durante un montón de años. Y por eso cuando empecé, y me convertí realmente en un nerd, en el típico friki al que le gusta la tecnología, eso fue con los años, y entonces empecé a profundizar muchísimo más en el entorno de Apple, ¿no? Las cosas que iban sacando y todo esto. Cuando sacaron el primer iPhone, me acuerdo de verlo en plan de wow, el primer iPhone, esto es una pasada, pero no pude comprarme uno, económicamente no podía comprarme uno. No fue hasta el iPhone 4S, cuando ya tenía un trabajo un poco más estable, cuando a través de los puntos de una compañía telefónica y demás y haciendo una serie de cosas, pues pude permitirme mi primer iPhone 4S de 16 GB, que se dice pronto. Y también, pues luego cuando me fui a China de mochilero, pues fue la cámara que me llevé, porque de repente ya no quería llevarme la cámara grande, ya con la cámara de mi iPhone ya era como, bueno, es un dispositivo todavía con una cámara muy limitada, pero a ver qué puedo hacer con esto, ¿no? La idea de tener una tecnología que ahora la vemos con una tecnología low-fi, ¿no? Pero que al mismo tiempo lo que haces es empujar los límites de esa tecnología a través de tu creatividad, era algo que me parecía fascinante y sabía que aquello estaba empezando y que vamos a llegar a tener mejores cámaras en nuestros bolsillos. Fíjate lo que tenemos ahora, ¿no? Increíbles cámaras. El concepto de estos dispositivos están muy pensados como herramientas y que tú te centres en tu punto más creativo y no tanto en la RAM, en este tipo de cosas que quizás te pueden resultar mucho más ajenas, era algo que me atrajo muchísimo sobre la compañía. Y al final fui cambiando de puestos de trabajo. Tuve unos trabajos que también eran muy relacionados con creatividad, donde había diseñadores a los que yo admiraba un montón lo que hacían, diseñadores gráficos,
y demás, y todos trabajaban en el entorno de Mac, ¿no? Y entonces yo me fui metiendo cada vez más en lo que era el lore, ¿no? de la marca, todos los productos, todo el ecosistema, todo cómo funcionaban las herramientas, Final Cut Pro, GarageBand, Logic. Veía a la gente de trabajar con Logic, me parecía flipante y era como, wow, qué pasada, y que todo esto, o sea, y no era gente nada técnica, que era lo que más, o sea, lo que me sorprendía más, era gente que realmente no sabía lo que había detrás de estos programas, pero que utilizaban estos programas como herramientas. Antes utilizaban sintetizadores, ahora están utilizando un ordenador y estaban haciendo música con un ordenador, y eso era algo que me parecía increíble porque se rompía una barrera tremenda. No necesitabas un conocimiento técnico, que si lo tienes, pues genial, pero no necesitas un conocimiento técnico para poder hacer ciertas cosas, para poder desarrollar tu creatividad. Y esa idea siempre fue la que se me terminó quedando a mí. Y cuando decidí volver al entorno creativo, y para mí YouTube fue esa vuelta, ¿no?, al mundo creativo, pues empecé a comunicar cosas relacionadas con Apple y cosas relacionadas sobre cómo utilizo mis dispositivos en el día a día. Ahí fue, por ejemplo, cuando hice la review del iPhone 7 Plus en color rojo, como quise trasladar también a la gente, ¿no?, la idea de esto no es solo un dispositivo móvil, sino que es una herramienta con la que puedes hacer fotografías, con la que puedes documentar tu vida, aplicaciones que son interesantes para tu día a día, y de ese modo la tecnología me servía de nuevo como herramienta para poder contar algo que me apetecía contar, que era, en ese caso, la historia de mi vida. Me apetecía documentar mi vida. Empecé el blog también con una idea bastante curiosa, y es que esto creo que nunca lo he contado, ¿vale? Pero lo que quería era documentar mi vida. Me iba lejos de mi casa, mis padres se quedaban en España, mis amigos se quedaban en España, y solo iba a estar con Eloy. Y me apetecía que esa parte de mi vida, que sabía que iba a ser un punto muy interesante en mi historia, quería documentarlo, porque no quería que se me olvidase. Para mí, el viaje a Estados Unidos era un viaje que en aquel momento tenía un principio y un fin, iba a ser únicamente para 2 años. Luego la historia nos ha dicho que se ha terminado extendiendo bastante más, ¿no? Y quería que durante esos 2 años inicialmente, que fue con lo que llegamos aquí a Estados Unidos, que se quedasen, que se quedasen en el recuerdo, que estuviesen contados en internet, y que además mis padres pudiesen tener esa especie de sensación de cercanía, de verme a través de los vídeos, y que mis amigos, cuando me viesen también a través de los vídeos, no me olvidasen, ¿no? Y que también quería hacerlos muy, muy, muy directos, muy personales, muy de tú a tú, porque se los hacía para mis amigos. Entonces creo que eso fue una de las primeras cosas que hice y que me ayudaron mucho a romper ese miedo de la cámara, ¿no?, que muchos creadores tienen o tenemos, que es el wow, le estás hablando a una lente de cristal. Efectivamente, si lo piensas, hablarle a un trozo de cristal es tremendamente aburrido, o sea, es inhumano, no es humano, ¿vale? Sin embargo, lo que intentaba hacer era no comunicar a un trozo de cristal, lo que intentaba hacer era contárselo a un amigo, contarle las experiencias que estaba viviendo a un amigo, y ya no solo las experiencias vitales de mi tiempo en Texas o luego cuando nos mudamos a Nueva York, sino también los nuevos productos que salían al mercado. Además, por aquel entonces empecé a tener un mejor acceso a estos productos y me parecía que podía contar las historias de estos productos, para qué servían las fotos que hacíamos, ¿no?, con ellos, de una mejor forma. Y así fue, por ejemplo, cuando me vine a Nueva York y se me ocurrió la serie de Fotografiando Nueva York con el iPhone. La idea de elegir a 4 personas, 4 creadores, 4 fotógrafos, y que sacásemos, exprimiésemos diferentes opciones que tenía el iPhone. Por ejemplo, la opción ¿cómo se llama?, el retrato, ¿no?, que era una cosa nueva, una novedad del iPhone. Los modos más nocturnos, que tenían un mejor sensor para hacer fotos por la noche, la larga exposición, todo ese tipo de cosas nuevas, y entonces centrarlo en diferentes fotógrafos y cómo ellos podían sacar provecho de ese tipo de herramientas. Y la verdad es que conseguí contactar con personas increíbles, y de hecho con 2 de ellos actualmente me llevo muy bien, y una de ellas es mi amiga Guadalupe, y entonces
terminamos creando, ¿no? esta especie de mundo que gira en torno a la tecnología, a la creatividad, pero al mismo tiempo también servía para documentar mi vida. Eso fue increíble. Pero lo que fue aún más increíble, y aquí vuelvo al inicio, ¿no?, del episodio, que es un poco el motivo, de hecho un súper resumen, era cuando en septiembre del 2018 recibí la invitación al Apple Event. Y esa invitación, sabía en aquel momento que esa invitación podía suponer un punto de inflexión en mi carrera como creador de contenidos. Y sí, lo supuso. Lo que te voy a contar es como muy peliculero, pero es que fue así. Recuerdo que fue una mañana de finales de agosto, me imagino que tendría que ser un martes, porque es cuando se suelen recibir las invitaciones de Apple. Eso es algo que he ido aprendiendo, ¿no?, con el paso del tiempo, pero que en aquel momento no lo tenía en absoluto metido en mi cabeza, ¿vale? Y, a ver, yo ya me acuerdo que antes de dedicarme a YouTube, yo ya veía las presentaciones de Apple. Y me acuerdo que podías apuntarte en la web para que te enviasen un recordatorio de cuándo iba a ser la presentación, y te mandaban un enlace a tu calendario y ahí lo dejabas, digamos que reservado, ¿no? Y podías ponértelo y luego lo veías, tal. Y me acuerdo de quedar con mis amigos, con Gonzalo, por ejemplo, que veíamos las presentaciones en casa. Éramos así de nerds, ¿vale? O sea, el rollo de vamos a ver la presentación de Apple, pues como cuando veíamos el Nintendo Direct, ¿no? O sea, veíamos siempre el Nintendo Direct, el de PlayStation y el de Apple. Eran como nuestras tres presentaciones que tenemos que ver sí o sí siempre juntos. Me acuerdo cuando recibí el correo, que pensaba que era simplemente un email de estos de recordatorio de cuándo iba a ser, y lo que hice fue, pues ya está, me apunté cuándo era la fecha y lo deseché. Y sí que vi que ponía RSVP. Y menos mal que estaba Eloy conmigo justo ese día, y que le comenté eso de mira, me acaban de mandar el email del Apple Event y ya está, es tal día, no me acuerdo qué día era exactamente, es tal día y ya está, o sea, a esta hora, pues estupendo. Le digo, y lo único pues que pone RSVP. Y me dijo, se quedó así mirando, me miró y me dijo, ¿es RSVP? O sea, me dijo, Víctor, eso es como que para algo de reservarlo, ¿sabes? Como de reservar tu sitio o algo así, ¿sabes? Y entonces dije, no sé, puede ser, y de repente mis pulsaciones empezaron a aumentar, ¿no? Recuperé el mail, que lo había tirado a la papelera, recuperé el mail, di al botón de RSVP y me acuerdo que era una landing page, ¿vale? Una página donde ponía, Víctor, estás invitado al evento, reserva tu fecha, te esperamos en Cupertino. Y fue como... O sea, y ponía algo así como aceptar o declinar, algo así era. No me acuerdo exactamente, ¿vale?, cómo era el tema. Pero era como aceptar o rechazar. Y fue como... ¿Perdona? O sea, como que me han invitado. Y me acuerdo de la emoción del momento, que era como, no me puedo creer lo que está sucediendo ahora mismo. Me acuerdo que en aquel momento en el canal teníamos como unos 100 y poco mil seguidores y suscriptores. No éramos tantos, ¿sabes? Y de repente el hecho de... O sea, me pilló completamente desprevenido. No tenía ningún antecedente, no había un previo, no había no. O sea, de repente me llegó y fue como... ¡Qué pasada! Y recuerdo también lo que hice. Cargué la cámara y dije, esto tengo que documentarlo, obviamente, porque documentaba absolutamente todo. Me bajé desde mi antigua casa, que estaba en Riverdale, cerca de Bronx. Bueno, estaba en Bronx. Pillé el metro, iba con una sonrisa de oreja a oreja y me fui a Central Park, hacia la parte de norte del parque, y busqué un sitio con hierba para sentarme y para poder decirle a la cámara, nos han invitado a este evento. Porque tenía la sensación de que no solo me estaban invitando a mí, no solo estaban invitando a un medio o algo así, no, estaban invitando a mi comunidad. Y entonces eso al mismo tiempo tenía una sonrisa de oreja a oreja, pero de decir, wow, esto lo hemos conseguido. Pero también el hecho de decir, pero lo hemos conseguido todos. Entonces, ¿cómo puedo transmitirlo de la forma más digna posible? ¿Cómo puedo llevar en aquel momento a mis 150.000 seguidores a este evento, ¿no? Y que sientan que están ahí conmigo, que ven esa emoción, que ven que están viviendo también este momento, ya no solo, o sea, si es gente o si son personas que no les interesa tanto la tecnología, pero que les interesan más mis historias, que también lo disfruten desde un punto de crecimiento
crecimiento personal, ¿no? Como cuando ves a un amigo al que le van bien las cosas, que eso es un poco la sensación que siempre he querido transmitir en el canal, es decir, de progresión. Quizás no te interesan todas las cosas de mi día a día, pero sí que intento mostrarme muy vulnerable, o bueno, más que vulnerable, ser quien soy. No hay una máscara, no hay un papel, es quien soy. Y de hecho, como te decía, ¿no? Hacía mis vídeos para mis amigos y para mi familia, y también en última instancia también para mí, para poder ver mis vídeos y sentirme reconocido en ellos. Entonces, es como, o lo que quería transmitir era eso, la sensación de, por un lado, si te gusta la tecnología, te vienes conmigo. Por otro lado, si no te gusta la tecnología, pero te gustan mis vídeos, también te vienes conmigo, porque vas a ver uno de los momentos más interesantes de mi vida. Es como cuando un poco, a ver, mal comparado, pero como cuando vas a la boda de tu amigo, ¿no? Quizás las bodas están completamente igual, es un poco a mí lo que a veces me pasa, me dan un poco igual, pero vas a la boda no por disfrutar de la ceremonia en sí, sino vas porque quieres acompañar a tu amigo a ese momento, porque es un momento histórico en su vida, es un momento que sabes que esa persona, él o ella, ¿no? va a recordar para el resto de su vida, para bien o para mal, pero la va a recordar. Y es algo que quieres ser partícipe de esa historia. Y entonces era algo que me apetecía transmitir. Obviamente, o sea, no estoy comparando la Apple Event con el día de mi boda, ¿vale? En absoluto. Pero sí que sentí una sensación de esto que me está pasando es muy único. Y esta experiencia quiero atesorarla. Me acuerdo que los siguientes días, esas 2 semanas, desde que recibes la invitación hasta que luego finalmente vas allí, me acuerdo de sentir muchísimos nervios, mucho de cómo lo voy a hacer, cómo me voy a preparar, cómo voy a crear este contenido. Y al final, pues pensé eso, ¿no? En el hands-on de este de aquí, es el iPhone XS, que fue un vídeo que lo petó en internet, fue el vídeo más grande que había hecho hasta ese momento. Y luego también, por otro lado, el blog, contando mi experiencia sobre cómo había llegado allí, cómo lo había vivido y todo eso, porque era el tipo de contenido que a mí me hubiera gustado haber visto en vídeo. Y una cosa muy curiosa es que no tenía antecedentes, no tenía referentes sobre ese tipo de eventos, ni lo que podía esperar, ni nada parecido. Me acuerdo cuando llegué allí y conocí al resto de las personas, de periodistas de España, ¿no? Que al final se han terminado convirtiendo en un núcleo muy importante dentro de mi vida, dentro de mis amigos. Y estaba, por ejemplo, Pedro Aznar, que Pedro, yo había leído sus artículos durante un montón de años, y uno de los motivos por los que decidí comprarme el iMac del 2009, ¿no? Fue por un artículo que leí en Apple Esfera, y para mí había significado muchísimo, digamos, el crecimiento personal que había seguido leyendo estos medios, y de repente encontrarte con las personas responsables de estos medios de frente y decir, wow, espera, que has crecido con ellos, has crecido leyendo su contenido, pues me pareció un símbolo de respeto, no sé, de devoción, en el sentido de decir, ostras, es que si unes todos los puntos hacia atrás, estas personas me han traído también aquí. No sé si me explico, ¿no? Y de decir, aprende todo lo que puedas. Para mí, literalmente, o sea, mi primer Apple Event lo recuerdo como un aprende todo lo que puedas. O sea, déjate guiar, aprende, e intenta ser como una esponja, mira qué es lo que hacen, mira todo, y también disfruta, no te olvides de disfrutarlo, porque no sabías si iba a haber una segunda oportunidad para ir todo aquello, ¿sabes? Sabes que vas una vez, pero no sabes si vas a ir 2 veces, no tienes ni idea, o sea, esto es como, quién sabe. Y entonces quería disfrutarlo todo lo posible. Me acuerdo que además tuve muchísima suerte que me tomaron, o sea, por el ala, y entonces fue como, o sea, me acuerdo que Pedro se portó súper bien y me decía, mira, ahora vamos a subir por este caminito que nos va a llevar al Steve Jobs Theater. Me acuerdo también de Eduardo Arcos, ¿no? Que me decía cuando íbamos en el autobús hacia el Steve Jobs Theater, mira, si te pones en este lado del cristal vas a poder ver cuando estamos llegando al Apple Park y vas a poder ver la nave espacial, ¿no? Desde lejos. Y era como, wow, qué pasada. Entonces me dieron como un montón de pistas para poder también gestionar y cómo crear mi contenido y los tiempos en los que se suelen trabajar habitualmente en ese tipo de eventos. Y era increíble. Es verdad que cuando estás rodeado de personas tan grandes, además que en aquel momento, en ese primer evento, conocí también a Justin, conocí a Marques Brownlee, creadores increíbles
increíbles en los que me había inspirado muchísimo para crear mi contenido y que habían sido muchas veces mi luz guía en muchísimas cosas que había hecho. Era como, wow, qué pasada poder estar aquí en este momento y poder estar viviendo todo esto. Y claro, es muy normal que te asalten muchas veces las dudas de, ya Víctor, pero no mereces estar ahí. Ya Víctor, pero no mereces, tienes un canal muy pequeño y no mereces estar ahí. Ese tipo de contenidos llegaron, y los he escuchado por parte de otras personas del sector de la tecnología, lo cual eso me hizo daño unos meses más tarde, cuando escuché esos comentarios y supe que esos comentarios iban a llegar, y me buguearon bastante la cabeza. Ahora, a día de hoy, la verdad es que sí que siento que todas las cosas que he hecho siempre han sido ponerme los límites muy altos e intentar, como siempre, rebasarlos y no quedarme nunca quieto en lo que estaba creando. Entonces, no te digo que mereciera o no estar más que otra persona, eso nunca lo puedo decir, ¿vale? Pero sí sé que mi sitio siempre he luchado por hacerlo lo mejor posible y dar el 100% o 200% de mí mismo. Entonces, al final es un poco eso, ¿no? El síndrome del impostor, que es un poco lo que intentaba decir, al final se corrige o lo pones en perspectiva y lo guardas bajo llave cuando te das cuenta de que lo que tienes, lo tienes porque te lo has ganado, ¿sabes? Porque has luchado como un animalito por ello, en mi caso como un Rottweiler mordiendo, ¿no? con la mandíbula y no soltando. Y para mí era eso, para mí era el decir, este es mi momento, quiero hacerlo lo mejor posible, voy a dar el 200% de mí y voy a hacer que mi comunidad se sienta orgullosa, voy a hacer que ellos sientan que les he traído también aquí. Y creo que por eso funcionó tan bien el vídeo, ¿no? que lancé, y pude acallar todas esas voces de no mereces estar aquí, que tenía tanto en mi cabeza como algunas otras voces externas. Las externas, la verdad es que fueron las que quizás apagué más rápidamente, pero las que me costaron más fueron mis voces que tenía en mi cabeza que me decían no mereces estar aquí. Y fue como, ¿sabes qué? Que sí, porque voy a currar mucho, porque lo voy a hacer muy bien y porque voy a hacer que toda esta gente que está aquí, ¿no? Como decía Ben Esteban, ¿qué es lo que yo tengo? El cariño de toda esta gente, ¿no? Pues era un poco eso, era como, ¿qué es lo que yo tengo? El cariño de mi comunidad, y es a quien he decidido traer a este evento y a quien voy a hacer que se sientan partícipes y orgullosos por estar aquí conmigo. Y fue una experiencia que me cambió muchísimo como creador, sobre todo porque recuerdo que cuando publiqué el vídeo del hands-on, ¿no? en el que salgo, ¿no? con el iPhone XS, tuvo muchísimas visualizaciones y también tenía muchísimo miedo de que fuese a ser el típico One Hit Wonder, ¿no? Que fuese a ser un vídeo que funciona muy bien, pero que el resto de vídeos del canal pues ya no funcionan, que ya no van para adelante. Y tenía mucho miedo de eso, tenía miedo de caer rápidamente o de no saber aprovechar el momento en el que estaba teniendo ese crecimiento. Y intenté hacerlo de una forma bastante habitual, que fue, continué haciendo lo único que sabía hacer, que era contar mi historia de la mejor forma. Al final el vídeo de probando el iPhone XS o algo así creo que se llamaba, era un formato muy blog, y lo que los suscriptores que conseguí con ese vídeo intenté no solo atraerlos por el producto, sino también atraerlos por mi propia personalidad, por la persona que veías en el vídeo. Intenté no ser nunca demasiado neutral, mostrarme tal y como yo soy realmente, porque siempre he pensado que si la gente quiere verte, pues, o sea, nunca puedes contentar a todo el mundo, nunca puedes hacer las cosas perfectas para todo el mundo, nunca vas a ser la persona ideal para todo el mundo, y si pretendes serlo, al final te vas a convertir en una imagen descafeinada de quién eres. Y a mí ya sabes que me encanta el café con cafeína y me gusta que los sabores se noten, me gusta que los valores se noten y que bueno, si te gusto o te caigo bien, pues perfecto, y si no, pues no pasa nada, te buscas otro creador, ¿no? Eso ha sido siempre como un poco mi mantra. Y creo que intenté incluso en ese vídeo, aunque estaba muy orientado a producto, pero intenté hacerlo desde una perspectiva muy personal de he probado, esta es mi
experiencia contándote este producto, pero era muy esta es mi experiencia, este es mi punto de vista. Y creo que eso es lo que hizo que atrajese bastantes ojitos al canal durante ese momento, y me acuerdo que fue increíble, pero quiero recordar, no sé si fue en el evento del 2018 o en el del 2019, que tuvimos un crecimiento de más de 30.000 suscriptores en el plazo de menos de una semana o algo así. Fue brutal. Nunca mi canal había subido tanto de suscriptores. Y una de las cosas que también que tenía que tener en cuenta era que estaba subiendo por un tipo de contenido que para mí era un contenido héroe. El contenido héroe, que eso también lo explico en el curso de creadores, es un contenido que no creas habitualmente. No es un contenido hub como por ejemplo el de los blogs, no es un contenido help como por ejemplo el de qué iPhone comprar, qué Mac comprar, un contenido que es fácil de buscar, sino que estabas creando un contenido que era pues una rareza y que no tenías tantas oportunidades de crear ese contenido, pero que al mismo tiempo era un contenido que se posicionaba muy bien durante un tiempo muy específico y que si lo hacías bien podías atraer mucho. Entonces tenía miedo de que ese contenido Hero no lo pudiese replicar y que por lo tanto ese crecimiento fuese a ser hacia abajo y que no fuese a convencer a nadie, no fuese a gustar más y que realmente se quedase todo en como diría mi abuela, en agua de borrajas, en nada. Y que también tenía miedo por otro lado de perder un poco de perspectiva de dónde venía, de lo que estaba haciendo, y que esa especie de éxito, ¿no? Y tan inmediato, tan repentino, pudiese convertirme en alguien que no me terminase de reconocer. Sin embargo, creo que una cosa positiva que me ha pasado es que nunca he tenido, o sea, aunque ese vídeo efectivamente me funcionó muy bien, pero cuando lo puse en perspectiva con el resto de cosas, me funcionó muy bien, pero no fue ese vídeo único que creas y que es increíble, no. Tenía vídeos que ya venían de 600.000 visualizaciones, 500.000 visualizaciones, teniendo un canal muy pequeñito, con 100 y pico mil suscriptores. Tenía muchas más visualizaciones que suscriptores, lo cual era interesante. Entonces, creo que nunca tuve un vídeo de mega éxito que fuese incomparable a ningún otro vídeo. Entonces, eso también me hizo muchísimo bien porque me permitió crecer de una forma bastante orgánica y bastante poquito a poquito, pasito a pasito, y como el que empieza como el cantante, o sea, llevando un poco las distancias, ¿vale? Pero como el cantante que empieza en primero salas pequeñitas, luego va a salas más grandes, luego va a salas más grandes, pero que no empieza directamente en una sala grande porque es una fabricación de una megacorporación, ¿no? Sino el hecho de decir, bueno, vas poco a poco y vas poco a poco convenciendo a la gente de quién eres. Y otra cosa mucho más importante, también vas convenciéndote a ti mismo del crecimiento que estás teniendo. Y también sabes que lo que estás haciendo es porque te lo has ganado, porque nadie te ha regalado esto y que hay mucho trabajo detrás. Entonces eso fue algo que en cierta medida me gustó. Otras veces, es verdad que muchas veces digo, ostras, ¿por qué no creceremos más rápido? ¿Por qué no hacemos las cosas más rápido? ¿Por qué no conseguimos ciertos hitos más rápido? ¿Por qué no tengo ya el 1 millón de suscriptores antes, ¿no? Con la cantidad de Apple Events a los que hemos asistido. Pero pienso que las cosas llegan cuando tienen que llegar, al ritmo que tienen que llegar también. O sea, esto también me sirve muchas veces para coger perspectiva en este aspecto. Es decir, las cosas llegan cuando tienen que llegar y sobre todo, creo que es más importante crecer despacio, pero crecer bien. Y eso es algo que hemos hecho muy bien en este canal. Bueno, en el canal principal, porque los vídeos de YouTube, o sea, los vídeos del podcast se publican en un canal secundario de YouTube. Pero lo que hicimos al final en el canal principal es ir creciendo poquito a poquito, pero ir creciendo teniendo unas visualizaciones bastante estándar, más o menos sabes más o menos lo que puedes esperar, entiendo el tipo de contenido que gusta a la comunidad, entiendo bastante cómo es la comunidad, sé que cuando por ejemplo meto algún vídeo raro, diferente, sé que muchas veces no lo hago por la comunidad en sí, sino que quizás lo hago por mí mismo, porque me apetece publicar eso, y luego a veces me sorprende cuando hay vídeos que creo que los hago únicamente por mí, de modo egoísta, porque digo, me apetece ese vídeo, y que luego termina resultando bien. Hay otras veces que no, ¿vale? Como por ejemplo que te conté del Asus ROG Ally, que era un vídeo que me apetecía hacer por mí, porque me encantan los videojuegos, y era como, este vídeo lo hago por mí, porque me hago mi regalo de hacerme este vídeo. Bueno, pues esos vídeos a veces pues no funcionan, Víctor. Pero hay otros muchos que he hecho, por ejemplo, el vlog de California, de la vuelta de California a Nueva York, es probablemente mi vídeo favorito del canal. Ese viaje tan interno, ¿no?
Y fue un viaje que me pareció fascinante, pero ese vídeo lo hice para mí, lo hice para que cuando más adelante lo viera, porque justo sabía que cuando volviese a Nueva York iba a tener un tema de la visa súper complicado y que iba a estar bastante tiempo perdido. Bueno, es que algún día te contaré toda esta historia, todo lo que había detrás de ese vídeo, pero es que te cagarías por las patas abajo, de verdad. O sea, sé que es una expresión horrorosa, ¿vale? Pero es que así es como me sentía yo. Me sentía, o sea, literalmente, o sea, estaba siempre con unos dolores de tripa que te morías de los nervios. O sea, no sé, yo creo que nunca he tenido tantísimos dolores de tripa y he estado tan mal durante tanto tiempo, y básicamente era porque no sabía qué iba a pasar con mi vida. Estuve un mes y medio sin saber qué iba a pasar con mi vida, literalmente. O sea, a ver, no que me fuese a morir, ¿sabes? Sino si me iba a quedar en Estados Unidos, si me iba a tener que volver a España, qué iba a pasar con mi matrimonio. Bueno, eso no, pero bueno, te ponen una serie de dudas que nunca sabes, porque no quieres hacer elegir a la persona a la que más quieres también, de decir, oye, es que si me quedo en Estados Unidos para que tú trabajes, yo no puedo trabajar. Y entonces era como, no, Víctor, ¿sabes qué? Que vas a luchar por tu visa, porque vas a lucharlo, o sea, fight for your dance floor, o sea, es tu pista de baile y tienes que luchar por ella, ¿no? Que al final es un poco lo que siempre he hecho. Y eso es también un poco lo que quería contarte. Que efectivamente la primera invitación al evento de Apple me cambió cambió bastante mi perspectiva como creador de contenidos, pero no por los números en sí, sino porque me hizo creer en mí, que eso es muy importante. Me hizo creer que lo que estaba haciendo, que el hecho de decidir, es que eso fue para mí muy importante, el hecho de decidir que mi carrera en marketing no la quería continuar y que quería explorar mi carrera como creador de contenidos, eso podía terminar bien, ¿sabes? Y entonces el hecho de recibir esa invitación para mí fue un soplo de aire fresco en un momento en el que lo necesitaba mucho, porque estaba empezando. Era esa palmadita en la espalda de decir, puedes con ello, Víctor. Go get it, ¿sabes? Ve a por ellos. Y ese tipo de cosas te reafirman muchísimo como creador de contenidos y también como humano. Y fue también esa confianza increíble que tuve en momentos muy complicados, o en momentos muy específicos, mejor dicho, de mi carrera profesional, que los que me han servido cuando he tenido momentos complicados a decir, si has salido de esto, si esto lo has conseguido, que es rarísimo, puedes con todo, chaval. Y eso mola, eso mola. Pero creo que cuando tienes este tipo de cosas es muy importante, ¿vale?, canalizarlo desde la perspectiva más honesta que puedas contigo mismo, sobre todo si eres creador de contenidos, porque esa honestidad no solo va a ser parte de la identidad que eres tú, sino también esa honestidad lo va a percibir tu comunidad. Me acuerdo que hice un podcast sobre esto en el que dije, estoy acojonado, o sea, no sé lo que esperáis de mí, o no sé cómo esperáis que cuente esto, pero en aquel momento yo tenía una cámara que costaba $800. O sea, iba a crear un contenido al lado de personas que llevaban cámaras de miles y miles de dólares. No podía comprarme una cosa así. O sea, en aquel momento pagaba de renta un dineral, estaba viviendo en Bronx con Eloy, éramos los dos estudiando, bueno, él estaba estudiando para o sea, cosas de medicina, y yo estaba empezando mi carrera profesional como youtuber. O sea, no sé si me explico, no podía, en mi última imaginación era, voy a gastarme X miles de dólares en comprarme una cámara, no podía objetivamente, pero el cómo con pocos recursos tenía que exprimirlos al máximo posible para hacer brillar una cosa, que era la creatividad. ¿Te acuerdas cuando antes te contaba, ¿no?, la historia de que en China me llevé mi iPhone 4S para documentar todo el viaje y decidí no llevarme una cámara más grande para documentar todo eso? Porque me parecía muy interesante el cómo a veces con menos tecnología podemos crear cosas, porque también nos ayuda a expandir o al pensar fuera de la caja, a buscar diferentes fórmulas, ¿no? Porque encuentras que esos factores limitantes también son factores en los que puedes hacer que tu creatividad se desarrolle más. Fue quizás un poco esa combinación de creatividad, honestidad, vulnerabilidad y el hecho de decir, estás aquí porque tu audiencia quiere que estés aquí, que tu comunidad quiere que estés aquí, lo que hizo que no solo
el vídeo del iPhone, he probado el iPhone XS, sino que los siguientes vídeos y las siguientes experiencias y los siguientes blogs y las siguientes reviews funcionasen guay y que ahora estemos a punto de llegar al 1.000.000 de suscriptores en el canal principal, ¿no? Creo que, y que hayamos de nuevo sido invitados, y aquí hablo en plural, siempre cuando digo estas cosas las hablo en plural, porque soy muy consciente de que esta invitación, aunque va a mi nombre, pero sé que mi nombre realmente no es al nivel personal, sé que es a nivel del canal, porque no me invitan a mí, invitan a la comunidad. Y entonces es como, me siento honrado de poder ser la voz de mi comunidad. Y eso me parece muy bonito, no solo para cubrir un Apple Event, el del 12 de septiembre, que es nuestro siguiente reto, sino para cubrir cualquier cosa que haya que cubrir en este campo de la comunicación tecnológica llevada al día a día y pensado para seres humanos. Eso es lo que me mola. Sí, la invitación cambió mi perspectiva como creador. Pero creo que más que como mi perspectiva como creador, lo que me dio es una voz a nivel personal dentro de la esfera de Internet. Y eso es muy guay. Eso es muy guay. Ay, me he quedado casi sin voz, ¿eh? O sea, bueno, y ya para terminar un poco el episodio de hoy, me apetecía simplemente darte las gracias. Sé que no he sido súper constante con Café con Víctor durante los últimos años. Sé que quizás durante los últimos años he experimentado mucho en YouTube, he hecho muchas cosas diferentes, he hecho cosas más raras, he hecho menos vlogs, te he contado o me he abierto menos, pero me apetece que este nuevo episodio de mi vida en el que estoy comenzando, primero, ser mucho más directo en los podcasts, como estoy intentando hacer últimamente, ¿no? Y también ser mucho más consistente, contándote un poco mi labor como creador de contenidos, mi crecimiento como creador de contenidos, que muchas veces es algo que los medios nos han retratado de una forma bastante superflua, muy cínica en algunos casos, porque es como si les fuésemos a quitar el trabajo, y considero que no, que somos compañeros, porque al final ellos nos necesitan a nosotros y nosotros les necesitamos también a ellos en cierta medida, y en cierta medida por los dos lados, y que es lo mismo, es la misma moneda, dos caras diferentes, y casi no me atrevería, una moneda transparente por las dos caras, es algo casi parecido a eso. Y luego eso por un lado. Entonces en Café con Víctor vas a esperar muchísima más continuidad, de una forma muchísimo más directa, hablando también desde la perspectiva de eso, ¿no? De creador de contenido, qué es ser creador de contenido, además que es algo que me apetece hacer, me apetece además a nivel ya estratégico, incluso hasta para el curso de creadores de contenido que he lanzado y he relanzado recientemente, sino también porque creo que mi deber ahora como creador, en el punto en el que estoy después de estar creando contenido durante 7 años, a punto de llegar al 1.000.000 y demás, es ser real, ¿sabes? Ya está bien de basura fake que encuentras y del sí, todo súper bien, ¿sabes? No. O sea, aquí hemos venido a currar, hemos venido a abrir el melón, hemos venido a hacer las cosas bien y hacerlas para humanos, para personas y no para algoritmos. Y luego, en el canal principal de YouTube, lo que estamos dándole muchas vueltas a muchas cosas relacionadas con contenido, estamos cambiando un poco la forma en la que hacemos algunas reviews, llevándolas mucho más hacia el blog. El blog es verdad que es algo que no termina de funcionar bien, ¿no? El subir únicamente contenido basado en el día a día no termina de funcionar del todo bien. Pero lo que sí que hemos encontrado es que la intersección, a veces cuando hacemos reviews, que quizás son productos que son más complicados y demás, pero cuando lo llevamos hacia el día a día,
funcionan guay. Entonces creo que puedes esperar o vas a esperar de ahora en adelante unas reviews todavía más llevadas al mundo real, aprovechando que además vivo en una ciudad donde las circunstancias no son normales. O sea, es Nueva York. Esta ciudad la usan para escenarios para hacer películas, ¿sabes? Y el hecho de salir a la calle y tenerlo gratis me parece una pasada, ¿sabes? Entonces como, chico, aprovecha eso más, aprovecha lo guay y ya está. Bueno, lo que me parece increíble es que estemos en septiembre y estemos asándonos de calor. Estamos a 31 grados, pero he empezado el podcast de hoy con 35 grados. O sea, ha bajado 4 grados en una hora, alucinante. Pero aún así me estoy asando de calor. En fin, espero que hayas disfrutado del episodio de hoy. Nos vemos el martes en el Apple Park porque espera una retransmisión de la leche. Así que, chao, chao.